它的质量相当于120亿鞋底，它是宇宙仅占其当前年龄的60%形成的超大质量黑洞。它位于超发光类星体的中心，而类星体又被认为是有史以来最亮的物体。没有理论可以解释它，因此它的发现者北京大学的吴学兵将其称为怪物。Cuando J llegó a esa remota ciudad del sur, las cosas ya eran lo suficientemente raras. Casi nadie salía al espacio abierto de las calles. Las primeras explicaciones, surgidas del devaneo de meros comentarios, hablaron en un principio de un virus esparcido intencionalmente, de interrupciones en la continuidad del espacio-tiempo, popularizados entonces como agujeros de gusano, y finalmente de un mero complot de las cúpulas para sostener el poder. Lo cierto es que no era simple comprender lo que estaba ocurriendo. El espacio cambiaba, la ciudad cambiaba. Edificios ocupados ayer tenían hoy la impresión de estar abandonados por décadas. Aparecían sótanos en casas que nunca fueron excavados. Las calles abruptamente terminaban en paredones que nadie había visto construir. La noche, especialmente, propiciaba esos fenómenos. Al denunciarse las primeras desapariciones, previsiblemente se dictó el toque de queda. El señor Hyde era pálido y diminuto. Daba la impresión de una deformidad que no residía en nada concreto. Desagradaba su sonrisa. Se había conducido con el abogado con el talante del rufián, que alterna timidez y osadía. Hablaba bajo, con voz gutural y algo quebrada. Y ni todo ello junto bastaba para explicar aquella aversión, repugnancia y miedos singulares que permanecían impresos en la mente de Utterson. Ya anochecía cuando Utterson llegó a casa del Dr. Jekyll, donde Paul le recibió de inmediato y le condujo a través de las dependencias de servicio, y luego por el patio que en otro tiempo fue jardín, hasta el edificio que se conocía indistintamente como el laboratorio o como la sala de disección. Monstruos. Como siempre, la gente comenzó a verlos. Ver era justamente un término ambiguo, pero había quienes declaraban que en esos focos de inestabilidad, durante ellos, podía distinguirse manchas, luces, sombras, líneas moviéndose en las abandonadas calles nocturnas. ¿Qué hacía pensar que esos fenómenos fuesen monstruos? ¿Su contorno? ¿Acaso su emergencia? Se desplazaban en planos que solían coincidir con las superficies. ¿Sería eso cierto arrastramiento? ¿Significaba cierto contacto? Poco se sabía siquiera de su voluntad. Algunos se esmeraban en describirlos y las fotografías simplemente no los captaban. No era el problema, pero sí tal vez un presagio o un síntoma. ¿Producían las criaturas los sonidos cuyo origen no se lograba esclarecer? Sonidos de maquinarias que no se comprendían, frecuencias moduladas en portadoras desconocidas. Lluvia sin llover. Nos habíamos acostumbrado a eso.
J había llegado a la ciudad buscando a Xue Bing, el científico que difundió el hallazgo de un agujero negro gigantesco al que apodó el monstruo. Según J, los fenómenos que asolaban al mundo tenían que ver con la existencia de esa nada. Pero Xue Bing había desaparecido misteriosamente, dejando una serie de mensajes confusos a sus colegas del Observatorio de Magallanes. La policía sostuvo sin demasiada pericia la hipótesis del suicidio, pero J, que al menos intuía las posibilidades de un agujero negro, sospechaba que Xue Bing estaba vivo en algún recodo del espacio-tiempo, que estaba, de algún modo, atrapado por el monstruo. Por un momento le pareció ver que el hombre al que ella estaba mirando tenía una enorme boca abierta, una boca increíble que le ocupaba casi la mitad del rostro. Fue una sensación momentánea, la cabeza vendada, las gafas monstruosas y ese enorme agujero debajo. ¿Pero qué estaba buscando exactamente? Desde que llegó a la ciudad, J tenía lapsus. El cuerpo le recordaba que había tenido que defenderse en una pelea, que lo desplomó un mareo, que alguien lo había arrastrado en la oscuridad. Sospechó que todo estaba siendo orquestado. Olvidó y repitió innumerables veces esa sospecha. Durante largos periodos solo caminaba. Olvidó todo y comenzó a buscar las mismas pistas cada noche. Fue comprendiendo que las esquinas se le repetían con total ignorancia su trayecto. Al comienzo pensó que la arquitectura copiaba sus formas, como módulos, pero dudaba que ese laberinto no fuese también el del tiempo y que repetir los espacios significara repetir su llegada, las calles, las criaturas, los mensajes de Xue Bing. ¿Quién podría estar detrás de todo esto? Se le ocurrió que un demiurgo escondido en el centro de todo no era más irracional que la gente que suponía estaba encerrada detrás de esas paredes, sin salir a las calles.
K tuvo la sensación de perderse o de que estaba tan lejos en alguna tierra extraña como ningún otro hombre antes que él. Una tierra en la que el aire no tenía nada del aire natal. El castillo en el que uno podía asfixiarse de nostalgia y ante cuyas disparatadas tentaciones no se podía hacer otra cosa que continuar, seguir perdiéndose. J caminó por esa calle y recordó que ya lo había hecho antes. Era larga y no había otras que la cortaran. Terminaba en un gran arco que parecía el ingreso a un interior oscuro. No había nadie afuera y crecía su sospecha de que nadie estaba detrás de las puertas. El sonido lejano, tan difícil de describir, pero aterrador en su repetición como las sirenas, parecía provenir del final de la calle. No había estrellas ni luna. Finalmente se dijo, estoy perdido. La ciudad fue plegándose sobre sí misma y no puedo desplegar ese mapa. Pero todo laberinto debe tener un propósito, además de mi perdición. Y por sobre todas las cosas, un constructor. El demiurgo, la conciencia detrás de esas paredes, el centro que alberga el espanto. Demasiado simple, pero también contundente. La espiral era innegable. Con algo de resignación, J aceptó que ya era tarde para tener miedo. Esa alerta fisiológica hubiese funcionado tiempo atrás.
Meses atrás, el conocido astrofísico Xue Bing-wu era visto por última vez en una de las dársenas oscuras del puerto de pasajeros de Shanghái. Al comienzo, las autoridades policiales lo buscaron con desmesurada voluntad. Rastrillaron las aguas de gran calado en la desembocadura del río Huangpu, sin obtener pistas. Allanaron su laboratorio y su departamento. Con las semanas, fue dominando la cómoda hipótesis del suicidio que cerraba la investigación, aunque no había cuerpo. Ningún mensaje o declaración del profesor dejaba entrever la menor sospecha de acabar con su vida. La Universidad de Pekín optó por el silencio. A mitad de camino surgió la teoría de su fuga a la Atacama chilena y su paso a la Argentina. Comunicaciones con astrofísicos del telescopio gigante de Magallanes validaban la probabilidad y Xue Bing mantuvo contacto con ellos después de su desaparición. Pero la única referencia en sus mensajes fue hacia este objeto. Un cuásar hiperluminoso descubierto por su equipo años antes. El astrofísico había desaparecido, pero sus correos continuaban llegando. El ciberespacio no daba cuenta de su ausencia física. Siempre creyó que descender a las sombras sería el fin, el suyo al menos. Imaginó otras muchas veces que desde esa oscuridad surgirían las voces. Esperaba que la frase resonaban en su cóncava memoria fuese verdadera y no la intangible metáfora de un viejo delirando. Pero no fue así. La oscuridad le llevó un tiempo incalculable, y para cuando J supo que ya convivía con ella, o dentro de ella, supo también que nada había brotado de esa soledad. La oscuridad era silencio, casi un ser adherente y denso que ocultaba las dimensiones como largos pliegues. El vapor gris ascendió varios grados más sobre el horizonte. El agua estaba extremadamente caliente, hasta desagradable al tacto, y su color lechoso se advertía con nitidez. Hoy se produjo una violenta agitación en el mar a muy poca distancia de la canoa. Como de costumbre, coincidió con un terrible resplandor en lo alto de la barrera de vapores, que por un momento quedó dividida en su base. Un fino polvo blanco, semejante a ceniza, pero que ciertamente no lo era, cayó sobre la canoa y sobre una gran extensión del agua, mientras el resplandor moría entre los vapores y las aguas se iban calmando. Nunú se arrojó boca abajo en el fondo de la canoa, y no pudimos persuadirlo de que volviera a levantarse.
J pensó entonces en su metáfora, la última idea de una imagen. Con el tiempo, todo ha quedado detrás de los dobleces. Yo mismo me pliego en facetas que van cubriéndose. J pensó en el fuego que proyectaba y en las sombras de la pared, que se le ocurrieron tristes. Recordó su infancia y la siesta en que descubrió el cratilo en el tercer estante de la biblioteca, en casa de su abuela. Recordó largas horas tratando de figurar la idea de una silla en su mente, aquello que nos eleva del suelo, aquello que nos sostiene. Fueron sus dos frugales postulados de una silla. Recordó su alegría al intuir que la sombra y la luz son parte de un mismo momento. Pero todos hemos descubierto eso, pensó J con amargura. La mente ejecuta la caverna desde siempre, inevitablemente y en vano. La noche continuó existiendo. Al igual que la luz, todo fue apagándose. ¿Por qué no he muerto?, se preguntó. En algún estado de esa afectación que es el tiempo, J llegó a creer que tal vez la muerte no difería de esto. Su pensamiento, acaso el único habitante de esa negrura, fue prescindiendo de la linealidad y más tarde del símbolo. Quiso, en una ocasión, recordar las pocas constelaciones que había aprendido de joven. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por 3 patas duras en forma de arco. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. Amigos míos, no se aflijan, no me odien. Recuerden esas interminables noches del observatorio de Xinjiang, en la que nos recorrió el mismo escalofrío. Todo, los castillos que visitamos en ese viaje, la mirada de la mujer de Foshan, las olas del Huangpu, son las sutiles ficciones que nos unen. También esa otra ficción que llamamos ciencia.
Recuerdan cómo los poetas de la ciudad roja se burlaban de nosotros. Elijo la incertidumbre. Elijo este mapa de sombras que quizá alguien traza con paciencia y desconcierto. Soy apenas una más de las manifestaciones del mundo.